Bueno, aquí estamos con Alexandra Klarik. La conozco hace muchos años. Ya les vamos a contar cómo fue que decidimos hacer esta charla, o cómo se decidió más bien hacer esta charla. Alexandra nos cuesta definir, ¿no? ¿Qué somos? Pero podría decir que es una gran maestra espiritual. Yo la conocí cuando ella facilitaba retiros espirituales basados en las enseñanzas del curso de milagros, pero eran también más expansivos, no nos quedábamos solo con eso. Y bueno, recordás, Alex, que en su momento Caminos al Ser era un portal publicitario y los chicos Ah, sí. que organizaban los retiros acá en Argentina, los retiros tuyos en Tafí del Valle, me mandaban flyers para publicitar tus retiros. Cierto, así fue. Así fue, y ya habían publicitado varios, pero me acuerdo que me enviaron uno y justo en ese entonces había empezado a tener conexión con las enseñanzas del curso. Lo había picoteado un poquito porque me había como llegado información a mí mismo sobre todo esto del perdón, de que el principal beneficiado es uno cuando uno perdona, el hecho de que cuando uno perdona se libera, ¿no? Esas cuestiones que son tan base del curso. Y me enviaron el flyer estos chicos, que era el retiro en Tafí del Valle, para que yo lo publicite y ellos pagarme por la publicidad, ¿no es cierto? Un retiro que ibas a dar vos. Y fue tan fuerte lo que me sucedió al ver ese flyer. Era muy sencillo, era un paisaje típico de estos de Tafí, con esa belleza de cielos entre las montañas y nubes. Y decía tu nombre y, bueno, describía brevemente el retiro y sentí algo fuertísimo, como un llamado, Ah, como una expansión, se me empezaron a caer las lágrimas y fue como un tengo que estar ahí. Así que enseguida le wow. propuse, así fue, sí, le propuse a los chicos hacer un intercambio, me acuerdo, por publicidad y participación, así que así, bueno, fuimos a varios, después fui a varios retiros más. ¿Te acordás que ese primer retiro habíamos ido en un Falcon? Me acuerdo con estos chicos Mariano y Bettine, bueno, después salimos todos a pasear con el Falcon Rural, fue muy divertido, la pasamos muy lindo. Sí, Llegamos sí. a un lugar a una montaña que había como un precipicio y vinieron las nubes y era literalmente estar en el cielo todos juntos. Sí, esa foto todavía está en mi página web, que está más vieja, mi página web, pero ahí estás, y estás vos sentado, estamos todos de espalda y no sé quién sacó la foto, estamos todos sentados ahí Sí, en ese lugar. Fue increíble ese momento, sí. sí. Están dos fotos que son gloriosas. Esa que estamos de espalda con el cielo así viniendo y otra foto en el Falcon que decíamos la banda del Ah, Falcon Rocket. Sí, sí, sí. ay, Hermoso, sí, hermoso. Y sí, bueno, y vos sí. venís yo me acuerdo que, bueno, en el primer retiro que conectamos mucho y nos sentimos muy afines y vos me contabas toda tu historia, ya muy de chiquita, no es que vos tuviste un despertar, vos ya naciste así con un montón de conexiones, con experiencias trascendentes, como que eso era cotidiano en vos y se te fue desarrollando cada vez más hasta que te fuiste formalizando en los estudios, ¿no? El curso de milagros y algunas otras cuestiones, ¿verdad? Bueno, más o menos, no exactamente, no es como que, ay, nací iluminada y eso, no, no, para nada. Yo creo que más como a eso de los 12, 13 años empecé como a cuestionar mucho y creo que a muchos nos pasa que a esa edad empezamos a preguntar quién somos, de dónde venimos, qué es todo esto, ¿viste? Y yo había empezado, mi abuela me había dado un libro de yoga, que era algo totalmente nuevo para mí. Y yo estaba pupila en una escuela. Y creo que tenía 14 años de haber tenido. Y estaba fuera eh, leyendo el libro, apoyada, me acuerdo, contra la pared del edificio y había un árbol frente a mí enorme. Y de pronto, yo no sé qué pasó. No, no, no había tomado nada, ni ningún psicodélico, ni nada, pero realmente la experiencia se puede describir como lo más cercano que se puede describir como fue con una experiencia psicodélica, en que me volví un cuerpo radiante de luz, todo se volvió luz, todo me integré como... Y es imposible describirlo esto con palabras. Y en un curso de milagros ellos hablan de que la revelación de la fuente del creador a lo creado no se puede describir con palabras.
Y es mucho un poco con experiencias psicodélicas que no puedes describir, ¿no? Pero básicamente me volví una con todo y la única experiencia en la que yo estaba como inundada, inmensa, era de un amor universal, un entendimiento total. Miraba las hojas el árbol, yo podía ver la vida que tenía el árbol, las hojas estaban vivas, era todo como, sí, todo etéreo, ¿no? Como era, me volví un cuerpo radiante de luz y vi que todo estaba electrificado con esta luz. Y la única frase, había como una frase que más que una frase no hablada, pero un entendimiento, ¿no? Era, esto es Dios. Porque yo venía preguntando y preguntando, ¿y qué es Dios? ¿Y qué es? Y eso fue como, esto es Dios. Y ahí no sé cuánto duró, no tengo la menor idea, porque salí completamente del tiempo y del espacio. Pero cuando volví, eh, me quedó como un amor universal en mi corazón, en mi ser, en mis venas, ¿viste? Era como una cosa de puro amor y me acuerdo que entré al dorm, ¿no? Porque estaba pupila, entonces las chicas, yo compartía un cuarto como con 5 chicas y éramos como las más grandes, nos encantaba estar juntas, ¿no? Y estaban todas sentadas, había una mesa en el medio del cuarto, estaban todas haciendo los deberes. Y rarísimo que, bueno, generalmente no sentís amor universal por tus compañeras de cuarto, ¿viste? Y yo sentía un amor universal, pero era inexplicable y no lo podía explicar. No se lo conté nunca a nadie, porque ¿cómo lo voy a explicar a eso? Y de ahí en adelante, viste, yo sabía, esto no hay nada acá, es verdad, todo el mundo tiene una careta puesta y de los bolas hasta los huesos, viste, yo sabía que esto era una farsa. Y ahí fue cuando, bueno, ahí mi camino empezó, ¿no? Encontré un maestro, un gurú, me mudé a un ashram, viví en ashram por años, de todo lo que pasó después, siempre en el camino, ¿no? De, de volver a la fuente, sí, Ni más ni sí. menos. Pero me acuerdo, yo me preguntaba el otro día, ¿cómo fue que Sebas llegó? Porque vos y yo enseguida conectamos, enseguida, totalmente conectamos. Y ahora que me decís, me acuerdo, claro, era a través de la cosa publicitaria. Claro, que en aquel entonces era publicitario el portal. Y sí, fue una afinidad instantánea, nos reconocimos como, incluso con una cuestión cósmica, ¿no? Bueno, eso ya lo hablaremos también seguramente, pero bueno, qué fuerte lo que contás. Y sí, son esas experiencias que te dejan sin palabras y es un desafío poder hilvanarlas, poder ponerlas en palabras, pero me encantó escucharte porque fue como que se sentía algo, ¿no? Cuando vos lo transmitías. Y a veces eso es lo máximo que podemos tratar de hacer, ¿no? Como atisbar con palabras eso que vivenciamos y que de alguna manera la experiencia viaje a través de las palabras, ¿no? Y bueno, hablando de experiencias, prometí también al principio comentar cómo fue que surge esta charla, porque nos conocemos hace muchos años, fui a tus retiros, a ver, ya ni me acuerdo cuántos, pero todos fueron alucinantes. Me acordaba también de Huito Correa, ¿te acordás que ser tan bello ahora? Hace mucho que no sé nada de él, pero que él había tenido un accidente, había muerto varios años atrás, ¿no? Había tenido una experiencia cercana a la muerte. Y bueno, había sobrevivido y después él relataba, de hecho a mí me lo contó, lo grabamos y todo está por ahí en Caminos al Ser, su experiencia cercana a Wow. la muerte, y él era el más feliz de todos. Me acuerdo que le faltaban las manos por ese accidente que había tenido, y él era el que más bailaba, el que más expandido estaba, porque en los Ah, retiros también sí, bailábamos, ¿te acordás? Que la pasábamos sí, muy sí, lindo, sí. sí, Me acuerdo que le decían hacer luz, creo, ¿no? Hacíamos luz, y era estar en una sí. sensación de dicha total bailando, que uno se imagina un retiro espiritual, todo por ahí más hacia adentro, ¿no? Esto, había momentos de meditación, de introspección, también había momentos de mucha alegría. Y bueno, Sí. me viene él, pero bueno, más hacia el presente, yo te empecé a ver hace relativamente poco, hace unos meses.
en ujú, Instagram. ujú, Y, uy, qué bueno, acá está Alex de nuevo, te me apareciste, no sé cómo fue. Y bueno, te escribí, ¿te acordás? Te dije, Alex, querida, ujú, ¿cómo estás? Tanto tiempo, hermana cósmica, bueno. Y ahí nos pasamos los WhatsApp y tuvimos como una breve charla de ponernos un poquito al corriente, pero ahí quedó. Un poquito después, habrá pasado un mes de esa charla, no me fijé en el historial, pero yo tengo un sueño con vos, que eso fue lo que te conté el otro día. Tengo un sueño y en eso suena la alarma y eso me permitió recordar el sueño, porque debemos soñar un montón de cosas que no nos acordamos, ¿no? Sonó la alarma claro. bien temprano para llevar a mi nena más grande a la escuela. Me despierto y ahí recordé, uy, qué loco, estaba soñando con Alexandra, qué interesante. Aparte de tener un sueño muy vívido, yo en ese sueño estaba llegando a una reunión de amigos, que no sé si era una especie de festejo, pero estaba llegando tarde y mis amigos estaban yendo. Entonces yo llegaba a un lugar que era un lugar agradable, entraba, había mesas, había torta, y bueno, yo estaba ahí medio solo, pero me sentía bien, bueno, comía un poco de torta y en eso te veía vos sentada en una mesa un poco rectangular, vos estabas como en una cabecera, una mesa cortita, y yo me sentaba en la otra cabecera, pero estábamos bien cerca y nos poníamos a hablar, ¿no? Hasta ahí el sueño. Lo interesante es que yo lo recordé ahí cuando me levanté, pero tenía que acompañar a mi nena, hacerle algo para que tome algo calentito. Entra muy temprano, a las 7:10 ya tiene que estar en la Oh, escuela. Así, qué locura. así que bueno, todo así como una cosa medio a las apuradas, ahí quedó, como que me lo olvidé, se podría decir. Y bueno, la llevé y cuando vuelvo me suele quedar una hora entre que llevo a la más chiquita al jardín y ella sigue durmiendo un rato más. Entonces, en esa hora, si me desperté lúcido, descansado, suelo meditar, suelo aprovechar eso para meditar. Salvo que esté muy cansado y duermo un poquito más, porque me desmayo. Pero bueno, ahí estaba lúcido, me siento a meditar, hago mis invocaciones, mis respiraciones introductorias, y cuando empiezo a meditar, me acordé del sueño. Viste que cuando meditamos vamos profundo y accedemos al subconsciente también. Es como que me ha pasado muchas veces esto de recordar sueños que tal vez no los tenía para nada en el consciente, en la mente, pero al meditar el sueño aparece. Entonces yo ya me lo había olvidado. Ahí aparece de nuevo el sueño, pero acá está lo interesante, que cuando te lo conté por primera vez tuve que hilvanar un poco esto, ¿no? Encontrar las palabras, porque no es fácil. En la meditación, ahí en la profundidad, recuerdo el sueño y recuerdo que en el sueño, cuando nos poníamos a charlar, hablábamos de hacer una videollamada como la que estamos haciendo ahora para compartirla con la gente. Y no solo eso, en esa misma conversación que estábamos diciendo, te decía, y en la videollamada podemos hablar de que yo después, cuando me desperté en la meditación, recordé el sueño y acá me empiezo a quedar Wow. sin palabras, Alex, como te decía, como te conté inicialmente, me empiezo a Sí, quedar sin palabras porque sucedió una cuestión recursiva con el tiempo. Como me claro. dijo, hoy lo hablé también con alguien muy cercano, un ser que amo mucho, y me dice, uy, se rompió el tiempo, porque, bueno, compartimos cosas así y este tipo de vivencias, y entre otras cosas, y fue como, claro, se rompió el tiempo, me dijo, como con total naturalidad, ¿no es cierto? Y, y bueno, me cuesta Wow. como encontrar la explicación de lo que pasó porque era como que en la meditación fue como si el sueño continuara. Yo recordé lo que sucedía en el sueño y ya fue como una cosa que se fusionó, pero era eso, recordar con claridad que en el sueño teníamos esa Sí, conversación de planear esta llamada, de compartirla con la gente, sí. de contar esta cosa tan curiosa de que yo en la meditación recordaba la llamada, bueno, y cuando me di cuenta que estaba teniendo esa experiencia, porque son experiencias, como bien decís, entré como en un estado muy expansivo, dije, uy, qué flash. Y Wow. me entregué a ese estado y fue como, bueno, una trascendencia que ahí ya no se puede poner mucho en palabras. Fue disfrutar, entregarme a ese gozo y esa sensación expansiva. Bueno, acá estamos, acá estoy. Y bueno, así Wow. nace la charla, ¿no? Y lidera esto, conversar acerca de esto inicial y contar un poco esto, cómo nos conocimos, de tus experiencias. Sí, Y sí. volviendo a lo tuyo, me llama la atención porque el despertar de muchos de nosotros, o la experiencia así clave inicial, fue a partir de hacer esas preguntas. Vos, en tu caso, ¿qué es Dios? En mi caso, a mí me empezó a pasar, yo me había recibido de ingeniero en sistemas y estaba trabajando en una empresa, era muy joven y me empecé a preguntar, ¿qué sentido tiene lo que estudié?
qué sentido tiene el trabajo que estoy haciendo. Ya trabajaba de muy joven para multinacionales, como programador senior, como el sueño del pibe ya muy de joven. ¿Qué sentido tiene lo Ujú. que estudié? ¿Qué sentido tiene el trabajo que hago? ¿Y qué sentido tiene la vida? Y ahí fue, bueno, que me empezó a ocurrir, en mi caso fueron viajes astrales espontáneos que yo ni sabía lo que era, me empecé a salir del cuerpo y bueno, ahí toda una historia que ahí Mm, arranca, bueno, estoy escribiendo un libro con todas las experiencias wow, así de índole trascendente, de contacto, de conexiones wow, y, y demás. Así que, bueno, Alex, y wow. actualmente vos estás haciendo, no sé si me querés comentar algo de esto o también te iba a preguntar si estás haciendo, si seguís con los retiros, este tipo de actividad. Sí, no estoy haciendo mucho en este momento. Estoy solo haciendo algunas enseñanzas online. Ujú, Dejé por un tiempo más que nada porque necesitaba como, en inglés se dice shed, ¿viste? Como una víbora suelta la la piel. piel. Necesitaba como liberar, era como una carga la identidad de maestra, ¿viste? Y necesitaba como ir a mí y estar conmigo y soltar un poco todo eso, esa identidad. Y ahora estoy como de nuevo retomando eso, pero esto que me estás contando, lo del sueño, es muy loco. Y sobre todo porque me decís que después sentiste esa expansión, ¿viste? Y eso me hace acordar a que el curso explica que en realidad, bueno, bueno, varias cosas. Una, por un lado, todo el tiempo está pasando todo el tiempo al mismo tiempo. Pasado, presente y futuro en realidad no son lineales, están todos pasando al mismo tiempo. Pero también el hecho de que estamos en el tiempo, en realidad el tiempo es como redondo, no es lineal, es lo que estoy diciendo, no es como una línea hacia el futuro, ¿no? El pasado allá y el futuro allá. Está como, es redondo y está pasando todo un círculo. Entonces está pasando todo el tiempo al mismo tiempo y nosotros nos podemos acordar del futuro. Es decir, que el futuro ya pasó. ¿No? Y eso es lo que explica en un curso en milagros. Vos ya volviste a tu fuente. Tu ser interior ya conoce, ya trazó el camino hacia la memoria, la memoria y el recuerdo de quién somos en la fuente y con la fuente y como la fuente, ¿no? Y no solo trazamos el camino, lo pavimentamos, lo caminamos y ya llegamos ahí. Y ese recuerdo que parece para nosotros, en nuestra experiencia, que parece como que estamos yendo hacia eso, en realidad ese recuerdo es un recuerdo presente en nosotros. Y entonces cuando nuestra percepción empieza a... Porque la percepción es como algo muy es como muy angosto en este momento. Percibimos a todo, las cosas como de una manera, las percibimos desde un campo energético que es el campo energético del tiempo, el espacio, la separación. Pero cuando empezamos a tener experiencias de quién somos más allá del tiempo y el espacio, las experiencias de entrar en el presente, ¿verdad? La percepción se empieza como a expander, se empieza a abrir y podemos percibir otras el mónada o el Cristo que percibe a través de otro campo energético. Y este campo energético es un campo todo unificado, es el campo uno, ¿no? Y entonces estamos teniendo, y sé que muchísima gente está teniendo esas experiencias en este momento, que no tienen explicación, pero son experiencias que lo que está ocurriendo es que nuestra percepción está cambiando. Esto me hace acordar también a los toltecas, ¿viste? Los toltecas, que es toda la tradición de Carlos Castaneda. Los toltecas dicen que nosotros percibimos a la realidad desde
assemblage point, un punto de ensamblaje, creo que se llama en español. No sé si sabes el título, no me acuerdo, pero y que está justo detrás del hombro izquierdo. Que dice que toda la realidad que experimentamos y la compartimos, la misma realidad, porque vos vas un banco donde guardan el dinero es lo mismo que para mí un banco donde guardan. En la escuela es lo mismo, para mis hijos es lo mismo, ¿verdad? Compartimos ese campo energético y lo compartimos desde ese punto de ensamblaje, desde donde percibimos. Pero si ese punto de ensamblaje se mueve, y eso es lo que los chamanes se vuelven completamente maestros en hacer, en mover ese punto desde donde vos percibís completamente otra cosa, completamente otro mundo. Y así que eso es lo que me surge de esto, ¿no? Como que a veces, también a veces, siento como que hay acuerdos que nosotros tenemos de cumplir ciertas cosas, se puede decir kármicos o lo que sea, y de pronto vos te acordaste, tenemos que hacer esto, tenemos que hacer esta charla juntos, ¿no? Pero te acordaste de un recuerdo futuro. Tal cual, comiendo torta en el cumpleaños al que había llegado tarde. Comiendo torta, había torta. Y vos justo estabas ahí. Así, no, es Qué loco. impresionante. Aparte me llama mucho la atención lo que decís todo. La verdad que me quedaría sin palabras y entrando en una experiencia, pero bueno, estamos en la videollamada. Lo que decís circular, justamente algo que vengo sintiendo y diciendo hace bastante, que cuando uno comparte en este tipo de charlas, de hecho lo escribí en el libro hace poco, porque el libro que estoy escribiendo es muy una integración de muchas vivencias y de alguna manera están todas interrelacionadas. Y el concepto de esfera, mis sensaciones, no solo esto, sino como que entramos en una esfera, y bueno, y acá está sucediendo, ¿no? Que entramos en una esfera atemporal y multidimensional y empezamos a tratar de describirla de la mejor forma que podemos. Entonces, mi esfera se combina con tu esfera y es tal cual, una percepción muy diferente, se abre el campo perceptual que es más tal vez limitado. Y es justamente eso, es muy atemporal, entonces no hay un relato lineal de, bueno, principio, nudo, desenlace, no, 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 empieza a ser mucho más vasto, se empiezan a integrar distintas cuestiones, a veces uno se va un poco por una rama, después vuelve y el desafío es siempre poder volver al tronco principal, si es que lo hay, pero es eso, es como que, como vos decís, y tal cual, hacíamos mucho y hacías mucho hincapié en esto de que en realidad ya estamos, ya volvimos. Y bueno, se cruza también con un montón de enseñanzas como la Advaita que dice, ya estamos allí, ¿sí? O como te Sí, contaba de mi nena en estos días recientes, ¿no? Que la más pequeñita de sí. 5 me empezó a decir, fue muy gracioso, estábamos en el medio de la verdulería comprando y bueno, ella me ayudaba con algunas cosas. Y en eso me dice, adelante de la chica que ya me estaba empezando a pesar la fruta, me dice, papá, repetí esto. Yo, me dice. Entonces, bueno, yo, soy, mi, ser. ¿Qué? Le digo, Wow. ser. Yo soy mi ser. Empezó con eso. Y yo la miro a la chica y me mira y se ríe. Bueno, sí. Y bueno, y siguió con eso después los días siguientes. Y en un momento que estábamos ya por acostarla, le pregunto, digo, qué lindo eso que me dijiste. ¿Cómo era? Yo soy mi ser, me dice, lo tenía como muy anclado. Digo, comprendo lo que querés decir, pero si, imagínate que yo no entendiera nada de eso. Y te digo, ¿qué? No entiendo nada, ¿cómo me lo explicas? Y bueno, y me empezó a hablar, me decía, todo esto que soy, mi vida, empezó a hacer gestos así, toda mi vida, eh, mis deseos, provienen, provienen de mi ser, que está en el Wow. cielo, que está en el, como que dudó un poco en el cielo, como buscando la palabra, ¿no? Y todo, Wow. mis deseos, todo, mi ser hace que mi corazón lata. Y yo te juro, Oh, la escuchaba y a wow. mí que no me cuesta, me empezaron a caer Sí. lágrimas y tenía ella una sonrisa radiante, radiante, y le di Wow. un abrazo y le digo, ¿y el amor también, no? Sí, me dice, y se reía, hace como muy picarona, ¿no? Y así ellos saben porque ellos están muy en conexión con la fuente, con mi nena más grande cuando era pequeñita también, me empezó a decir que todo es un sueño, que cuando nos Sí, despertamos ya no estamos sí, más sí, acá, y bueno, yo le hacía sí, preguntas también. Ellos están muy sí. conectados porque están muy ahí, ¿no? Como dice la antroposofía, ellos
están como en conexión con el espíritu muy, muy cercano, después van encarnando, van bajando la materia y tipo 33 más o menos, es donde uno está más Ujú, en la materia y ahí el desafío es ujú, volver, hacer el camino de ujú, vuelta. Mucha gente capaz no se da cuenta y se queda aferrada solo a lo físico, al cuerpo, a lo mundano y empieza ujú, capaz a decaer, a desconectarse cada vez más, a ocuparse solo del físico. Por supuesto que está muy bien ocuparse del físico, pero solamente del físico, de lo estético y demás, y se pierde esa conexión. Y ujú, tenemos en cada ujú, vida esa posibilidad de dar esa vuelta, pero más allá de cada vida, hay algo que ya, ujú, como bien decís, ya sucedió. Y esto del tiempo, de la esfera y de este tipo de experiencias me están pasando cada vez más. Esto de sueños, que sueño algo y después me doy cuenta que lo estoy vivenciando, o cosas más, más fuertes aún, de que se me muestre el futuro, o incluso estando ujú, despierto, que te llegue información muy precisa de algo que va a ocurrir, hasta incluso cantidad de días exacta de algo que va a pasar. Bueno, es como... Me ujú, quedo, sé que viene por ahí, pero me quedo más tranquilo con esa explicación tan certera que diste, Alex, ujú. de cómo es. Sí. Simplemente se nos está expandiendo la percepción y poder unirlo con una vida concreta, bien humana, cotidiana, en mi caso, estar con mis hijas o a veces trabajando o lo que sea, ¿no? Sí, No y volarnos. mira, sí, totalmente, porque, y justo iba a decir eso, de decir, bueno, pero hay gente, por ejemplo, que pueda escuchar esto o algo, dice, bueno, pero a mí esas cosas no me pasan. Pero mira, uno puede invitar hay muchísimas maneras de empezar a expandir la percepción. Y es empezar a ver las cosas de otra manera, escuchar las cosas de otra manera, gustar las cosas de otra manera, usar los sentidos, que los sentidos en sí tienen un diseño, creemos que fueron diseñados solo para experimentar lo carnal, ¿verdad? La materia, pero hay otro aspecto de nuestros sentidos que se pueden utilizar para expandir esa percepción. Por ejemplo, si vas a la naturaleza, empezar a mirar, por ejemplo, el agua. Si miras al agua y empezás a observar el reflejo de la luz sobre el agua. Nosotros tenemos la tendencia a solo mirarla y bueno, y pasar, eso es agua, ay, qué lindo, ¿viste? Pero si dejas que tu percepción y esto es algo también de los toltecas, si dejas que tu percepción se abra y se desenfoque, y por ejemplo mirar solo al agua, observar el reflejo del sol entrando por tu pared, de pronto de una manera diferente, ¿viste? Tocándote o tocando a otro, chorreando de afecto, con afecto, sintiendo afecto, realmente la sensación del afecto, ¿viste? Desgustando cosas de una manera completamente nueva, ¿no? Es como un poco la cosa espiritual ha sido de que, bueno, tenemos que rechazar toda esa cosa, pero en realidad es a través de nosotros que Dios despierta en nosotros, o que la fuente, que la creación. Nosotros somos la creación experimentándose a sí misma, ¿no? Y entonces permitirnos hacer esas cosas, permitirnos, es simplemente la cuestión, es lo que dice un curso de milagros, es quererlo aunque sea un poquito, lo llama una dosis de buena voluntad, quererlo un poquito, querer empezar a decir, bueno, a ver, cómo yo veo al mundo o a las personas o a las cosas, es de una manera muy fija, pero estoy dispuesto a que se afloje, ¿viste? Estoy dispuesto a ver a esta persona que la veo siempre desde el punto de lo que me hizo, lo que no me hizo, lo que me debería haber hecho, tal vez verla desde un punto completamente nuevo, ¿viste? Desde hoy, tabla rasa, o sentir las cosas, sentir la vida de otra manera, sentir a las personas de otra manera. Y todo eso toma práctica, ¿no? Como eso no es de un día para el otro tampoco, pero, y bueno, y además es todo un proceso de sanación, es decir, la práctica es todo el proceso que a muchas veces, muchos no nos gusta, pero es lo que tenemos que hacer en este momento, es soltar, liberar, perdonar, purgar, ¿viste? Los bloques. Pero mirá, por ejemplo, tus hijas.
Me encanta lo que me contaste, porque, por ejemplo, muchos de nosotros vivimos muchos traumas, ¿viste? Durante nuestra infancia. Entonces nos tomó todo el trabajo de purgar y limpiar y trabajar los traumas para que podamos sentirnos como que más expansivos, ¿no? Pero cuando los niños, justo yo estaba hablando de eso con una persona ayer. Por ejemplo, yo viví de una manera, de una infancia muy dura, ¿viste? Muy desconectada. Desconectada, mi mamá murió cuando yo era muy chiquita, entonces muy desconectada. Y la mamá que tenía que la reemplazó no me dio un ejemplo de madre. Entonces yo viví completamente desconectada de la sensación de estar nutrida. Y tenía un papá que era divino todo eso, pero no proveía la seguridad, que es lo que la energía masculina debería ser, ¿no? Que es proveer que un niño se sienta seguro. Entonces porque hablábamos de los niños, cómo los niños juegan y tienen que jugar, y que si hemos tenido muchos traumas, no hemos jugado de chiquitos. Y yo me empecé a tratar de acordarme. Claro, yo no jugaba, no jugaba como cualquiera, pero me costaba crear, dibujar, toda esa parte que se desarrolla, que según Steiner se tiene que desarrollar en los primeros años, ¿no? Y mira tus hijas tienen un framework, tienen un marco como un padre que las nutre, que les da esa seguridad para que ellas puedan desarrollarse. Tienen una madre que también les da el cariño y la nutrición que necesitan. Entonces ellas pueden permitir que esa parte suya vuele, vuele. Y la mía no pudo volar. Es decir, para mí voló más tarde cuando a los 14, que creo que fue por pura gracia, fue porque tenía que ser, ¿viste? Porque siempre supe que yo no era de este mundo de hacer lo que todo el mundo hace, ¿viste? Pero eso es súper interesante lo que me decís de tus hijas, porque claro, ellas ahora pueden expander y explorar esa parte de ellas que sí, a la larga van a empezar a olvidar porque van a empezar, pero yo no sé si van a olvidar. Yo creo que los chicos vienen con otro chip, ¿viste? En estos días. Totalmente, totalmente. Sí, A mi nena más sí. grande le reinteresa estas cuestiones. Yo trato de no hablarle mucho, pero porque me parece que está bueno que ellos sean niños, niñas, Claro. y que naturalmente en todo caso se les despierte unas ganas de explorar estas cuestiones. Entonces como que lo dejo muy en ellas, pero le fascina cuando hablamos de estas cuestiones, o a veces me cuenta ella, o Sí, a veces me dice información como, wow, ¿y eso de dónde lo sacaste? sí, Y ya está más grande que uno podría decir, bueno, ya está en la adolescencia. Y sí. no es que estén exentas de traumas y que uno sea el padre o que su madre sea, que seamos ideales, ¿no? De hecho, nosotros nos hemos No, separado, ellas han tenido que atravesar distintas cuestiones, pero hay como una mirada y una habilitación a estas conexiones y que hay como algo de base que, como bien decís, está. Más allá de que, bueno, también hace poco partieron sus abuelos, mis padres, ¿no? Partieron con 9 meses de ah, diferencia entre 2021 y wow. 2022. Y bueno, todo eso Mm. obviamente les fue impactando. No es que estén exentas de Claro, cuestiones claro, traumáticas, claro, pero claro. es eso, hay como una base de contención de amor y de habilitación a cuando surge algo así, ¿no? Como esto de yo soy mi ser, Sí, como de sí, valorarlo, tampoco sí, sí, sobredimensionarlo, sino tomarlo como algo natural. Yo después en sí. un momento le quise hacer alguna pregunta más y dice, está bien, papi, no me gusta hablar tanto de eso, como diciendo, ya está, Claro, déjalo ahí. claro, ya No, no, está. y otra vez se ha pasado que empieza a canalizar directamente. Una vez empezó a hablar de cuestiones cósmicas, hasta hablaba Sí, de los vehículos, tipo sí. naves y cómo se propulsaban y que tenían un remolino mediante el cual Porque se entraban en acuerdan. hipervelocidad, Sí, esto, lo otro, y decía, si cierro los ojos los puedo ver. A ver, hagan una prueba. Estaba la hermana también, cierren los ojos. Y bueno, y no ven, dice. Y también le preguntamos cómo se acordaba, cómo sabía todo eso, y dice, porque mi mente está en el universo, con una mm, naturalidad, ¿viste? Y bueno, y me río porque
después en un momento la hermana misma le hacía preguntas y además era como que había conectado muy fuerte y bajaba así mucha información. En un momento dijo, bueno, ya está, mañana seguimos. Como diciendo, no me rompan Wow. más. Y así es como que tienen esos momentos y después siguen siendo la niñita pequeña juguetona que siempre es. Y eso es hermoso porque lo viven muy natural. Y así a eso yo creo que podemos ir volviendo los adultos, ¿no? ¿Quién decía? El gran maestro, ¿no? Dicen que Cristo, que Jesús decía, ser como niños porque de ellos será el reino de los cielos. ¿Y a qué se refiere? Yo creo que a esto, a esa Sí, conexión natural que vamos pudiendo, a la que vamos pudiendo volver, entre comillas, que en realidad ya estamos, pero más bien es darnos cuenta, ¿no? Y me encantó eso que decías también del agua, porque me encanta ese reflejo del agua y todo eso, ¿no? Y también es algo que a mí me gusta mucho. probá a ¿Sí? mirar el agua por una hora, por ejemplo. Sentate o por 15 minutos Sí, y simplemente enfocate en una olita y en el rayo y deja que tu visión se abra para que seas consciente la percepción periférica, ¿viste? Como que no la mirada enfocada, pero desenfocada. Y vas a ir la respiración y vas a sentir cositas, sí, es como sí, cuando miramos el dedo y desenfocamos la vista y se ven dos dedos, ¿no es cierto? Como esa. sí, ¿Sabes qué? Qué sí, curioso, sí. porque se une también, venía sintiendo hablar de la meditación, ¿no? La técnica de meditación que le suelo enseñar a la gente en los retiros espirituales o en los cursos, viste que hay muchas técnicas para meditar, hay muchísimas, y todas son en realidad un medio, un vehículo para un fin, porque te puede suceder una conexión o un cambio de percepción mirando el agua, mirando ese reflejo como vos explicás, que Ujú, una lo voy a ujú, hacer, te puede pasar de muchas maneras, y bueno, y una manera muy contundente es la meditación, ¿no? Las distintas formas que hay de ujú, meditación. Y, ujú, y bueno, en la que enseño es con mantra, que el mantra, bueno, es una frase, un sonido, mantra viene del sánscrito, quiere decir herramienta mental, ¿no? Y lo que le explico a la gente, cómo utilizamos en este tipo de técnica, que es del estilo de la meditación trascendental, que es pensar el mantra, pero como un pensamiento desenfocado, como un pensamiento tenue, una vaga idea, y al pensarlo así, el mantra empieza a diluirse y eso te empieza a llevar a la profundidad. Y justamente lo que le digo a la gente es eso. ¿Vieron cuando desenfocan la vista y que, por ejemplo, te mirás el dedo y ves dos dedos? Bueno, traten de llevar esa idea al pensamiento. Pero está bueno que acá vos lo traes como para observar así la naturaleza también y ver qué pasa. Es como el ojo mágico, ¿viste? Esos libros que tienen imágenes que parecen como una mezcla de colores. Vos la mirás con la vista desenfocada y de repente aparece un sombrero mexicano, una ballena. Me acuerdo que de chiquito me gustaba mucho eso. Así que está bueno esto de entregarnos a que de la forma que sea, a que la percepción se expanda, ¿no? Y ahí es donde puede aparecer otro tipo de vivencia. ¿Y para qué me sirve? Y seguro voy a empezar a liberar estrés, porque eso está bueno. Mucha gente también se pregunta, está bárbaro, chicos, todo lo que dicen, pero ¿para qué me sirve en la vida cotidiana? Y a mí me encanta ese tipo de preguntas, ¿no? La gente concreta que quiere, bueno, ver para qué sirve todo esto. Y justamente para ver la vida de otra manera, para bajar los niveles de estrés, para salirse del automático, para sentirse mejor, porque empezás a conectar con una sensación de paz y de dicha que no tiene explicación. Bueno, no sé si el curso dice, ¿no? La paz de Dios que no tiene explicación. Y eso ya lo justifica todo, poder entrar en eso porque vas a relacionarte mejor, vas a estar mejor en el mundo, vas a sentirte mejor con vos mismo. La soledad que a veces está tan mal publicitada, los momentos de soledad los vas a atesorar porque va a ser una sensación de dicha, sin sí, idealizar, ¿no? Porque a veces también nos toca atravesar las noches oscuras del alma, los dolores, como vos decías, los bloques, los bloqueos. Y parte del camino a veces es meterse ahí de lleno, aunque duela, aunque no guste, mirar de lleno el dolor, mirar la sombra, mirar lo que sea, y honrarlo, permitirlo que esté. Entonces, como en síntesis, es maravilloso el poder transitar un camino, tome la forma que tome, porque para mí, y seguro para vos también, ya no hay un camino espiritual con reglas, con pasos exactos. En todo caso, podemos juntos ir en ese recordar compartiéndonos formas que nos sirven, inspirándonos, ¿no es cierto? sí. Eh, lo que me está pasando a mí últimamente es que es todo tan simple, ¿viste? Eh, al fin y al cabo, todos los caminos
no son tanto acerca de cómo los hago y qué los hago, si lo hago bien o lo hago mal, pero al final es solo acerca de invitar a Dios a que habite en mí, o a la información universal, ¿no? Porque estoy habitando en un estado y estamos habitando en un estado en el que estar en estrés y sentirnos solos y sentir rabias y resentimientos y irritaciones y carencia, se ha vuelto una manera de ser, se ha vuelto algo, una costumbre, ¿no? Y no nos acordamos cómo es nuestro estado natural, nuestro estado verdadero de ser. Y esto es por alguna razón me estoy acordando tanto de los toltecas porque últimamente estamos leyendo los libros de Castaneda de nuevo. Y hay una cosa que ellos dicen y es que los chamanes sienten como cuando que hay un mar universal de información y que ese mar universal de información es casi como una presión hacia nosotros, como una constantemente nos empuja a que nosotros permitamos que nos despojemos de aquello que no nos sirve para que podamos experimentar esa información universal. A mí por mucho tiempo me daba vergüenza usar la palabra Dios, pero me encanta ahora la palabra Dios, ¿viste? Porque realmente es el creador, el creador y la creadora, ¿no? Es la fuente de toda la energía, la electricidad que le da la electricidad a todo, ¿no? El iba a decir radiación, pero es el radiante, ¿no? Es como la bombita de luz que prende a todas las bombitas de luz, ¿no? La Y en radiancia. el curso de radianza, sí, como que él dice que hay una chispita que todos llevamos y que esa chispita va despertando y a todas las almas, pero que esa chispita en sí es eterna, nunca se acaba, ¿no? Y eh, nosotros nos olvidamos de eso y estamos viviendo en un estado en el que la polaridad es la costumbre, la enfermedad es la costumbre. El tener que escuchar a lo que el gobierno me dice, a lo que el sistema de salud me dice, mamá y papá, ¿verdad? Gobierno, papá, sistema de salud, mamá, ¿verdad? Estoy acostumbrado a permitir que los medios me informen a mí lo que soy. Y ni me doy cuenta de que eso está pasando. Y cuando todos naturalmente estamos buscando el lugar en nuestro ser donde estamos en paz o estamos bien, ¿no? Siempre estamos naturalmente buscando el estado en el que nos sentimos cómodos. Y él lo llama un estado de gracia. Y entonces todos llegamos a ese momento en algún lado de nuestra vida en el que decimos, tiene que haber algo más, tiene que haber alguna otra manera de relacionarnos. Y la mayoría ahora, con la locura, lo polarizado que está todo, uno puede ver y ver que está todo muy loco, ¿viste? Que no tiene sentido las cosas que están pasando en el mundo, cómo se están manifestando, lo que dicen, no tiene sentido. Y muchos caemos, y muchos jóvenes en este momento, en los 20 años, porque tengo sobrinos que están como tan desilusionados por lo que está pasando, que como que no ven esperanza, ¿viste? Como que no ven, como no sé para dónde ir, no quiero tener hijos, no, ¿para qué? ¿Para qué voy a traer estos chicos al mundo? Lo que sea, ¿no? Y la cuestión es que hay algo en nosotros, en todos nosotros, que llega un momento en el que decimos, tiene que haber otra manera de relacionarme, otra manera de estar acá.
Y esa otra manera es ahora empezar a ir adentro. Y cuando empiezo a ir adentro, no importa cuál sea el proceso, cuál sea el camino, ese camino de empezar a ir adentro, que tanta gente ahora está empezando a buscar, a meditar o a conectarse con la naturaleza o con el sol o con la vida o con la tierra, ese proceso es un proceso inevitable en el que estamos respondiendo a un llamado. Y estamos respondiendo a un llamado porque como que nos fuimos, como que nos descarrilamos. Y nosotros somos seres bellísimos. Somos seres que tenemos nuestra... no deberíamos, pero nuestra vida en realidad está para explorarla, para ser felices, para ver, para amar, para realmente explorar los límites del amor, ¿verdad? Para sentir vida, para que nos vaya bien, para sentirnos que somos buenos y que somos un regalo para este mundo. Eso es quien nosotros somos, naturalmente, ¿no? Y ese es ese volver hacia adentro, acordarnos de que, que tenemos que volver a eso. Y ese empuje que está sintiendo mucha gente es responder a ese llamado, ¿viste? Responder a ese llamado interno que sentimos. Y eso es lo que yo estoy sintiendo últimamente, es como que es tan simple, ¿viste? Que estoy invitando a que Dios habite en mí. Y eh, yo digo que he tenido mucha experiencia y esto y lo otro, pero en realidad lo que más descubro es que realmente cada vez sé menos, pero sin embargo tengo experiencia en el sentido que sé cómo amar esas partes mías que todavía viven en el pasado, que habitan en el pasado celularmente o emocionalmente. Y ahora tengo la suficiente experiencia o la suficiente referencia en mí, que está arraigada en mí, para utilizar esa referencia, esa ayuda de esa información universal para ir a esos lugares que necesitan ser amados y perdonados y soltados, ¿verdad? Entonces ese llamar a Dios y dejar que Dios habite en nosotros, que habite en nuestra vida, en los lugares mundanos, en los momentitos, en el tomar el cafecito con el compañero de trabajo, que Dios habite en mi commute, en el auto, yendo a ir y volver, que habite en mi interacción con el verdulero, ¿verdad? Que habite en los momentitos, como vos decís, ese momentito fue un momentito de Dios, de estar con tu hija y que tu hija exprese su ser, ¿verdad? Todas esas cositas, esa invitación, y eso es lo que habla el curso. El curso dice que el despertar de este mundo, que nos hemos vuelto locos. Él dice, no es que son pecadores, es que se han vuelto locos. Y entonces volver a la sanidad, volver a recobrar la cordura, es acordarse de Dios en nosotros, acordarnos de quién somos en nuestro corazón, ¿verdad? Y eso es simple. Eso es una experiencia simple, una La verdad que experiencia... sí, me emociona escucharte, Alex. Ay, mi Me amor. transportas. Es muy Ay, bella, lindo. casi que se me caen las lágrimas de nuevo. Sí, Y a mí también, porque te se te digo. siente, hablas desde ahí, ¿no? Sí, yo me siento tan agradecida porque no es que no paso por momentos duros, ¿viste? No es, al Claro. contrario, estos momentos es donde estoy escarbando bien adentro, a ver qué todavía hay ahí, ¿viste? Qué memorias, qué cosas. Pero no es como que, ay, voy a buscar de ahí sino es más como, a ver, si yo puedo liberar de nuevo, es como una serpiente, si puedo soltar esas capas que impiden la presencia del verdadero afecto en mí, de sentir afecto, chorreando afecto por alguien. ¿Cuántas veces nos permitimos chorrear afecto
con nuestro ser amado, ¿verdad? Estamos tan acostumbrados a la rutina de todos los días, ¿viste? Ay, hay que ocuparse de los chicos, hay que hacer esto, el trabajo, la plata, no me alcanza, todo eso, ¿no? El tiempo ahí con el dispositivo, que me olvido a dar afecto y a recibir afecto en mis relaciones, con mis padres, con mi pareja, con quien sea, con mis hermanos, ¿verdad? Bueno. Sí, Y bueno, a medida que te escuchaba, me venían tantas cosas, ¿no? Sobre todo este sentir de lo que transmitís desde el Estado. Y que algo que a veces nos pasa, te puede ir pasando, ¿no? A medida que vas ahondando y expandiendo y reconociendo esas sombras, que ya el estadio habitual que se va anclando es de paz, es de dicha, y haces breves visitas tal vez al dolor, a la ira, lo que sea, cuando antes tal vez lo habitual era como, vos decís, estar estresado, de estar mal, de sentirse solo, desarraigado, desconectado, no sí, perteneciente a nada, y sí, hacías breves visitas a la dicha y te asombrabas. Bueno, empieza a pasar claro. al revés, y cuando te pasa que conectás con con algún dolor, a mí también me viene pasando por sueños, que a veces sueño con mis padres y me largo a llorar y les digo que los extraño, o cosas así. Y en ese momento, cuando me despierto, me quedo con ese sentir. Uy, qué bueno, estoy experimentando este dolor como si fuera algo sagrado también. A mí me gusta mucho Jeff Sí, Foster, no sé si lo conoces, un maestro que él sí, dice como que recomienda honrar mucho el dolor, lo que sea que claro. experimentemos, como si fuera lo más sagrado que podés estar experimentando en este momento, dice él. Y me encanta porque si aparece eso, bueno, reconocerlo y como decís vos, no es escarbar o alimentarse del dolor, como explica tan claramente Eckhart Tolle que dice el cuerpo del dolor, lo podemos observar, no es estar alimentando el dolor, sino decir, bueno, cuando aparece dejar que se queme en la llama de la conciencia, eso me encanta también esa analogía, ¿no? Como decir, bueno, acá estás, no me voy a escapar de vos, acá estás, te experimento. Y así se va liberando también, se va liberando, se va expandiendo. Y Sí, como vos decís, y comprendo cada vez más tu proceso de que necesitaste recluirte en la shell, dijiste, ¿no? Como en el caparazón, cambiar la piel de la víbora. Esto de la desidentificación incluso con la maestra espiritual, la maestría. Como yo digo, un chiste por ahí a veces puede ser ahí medio chiste fuerte, pero se me ocurrió, ¿no? Digo, como al final las señoras en los velorios tenían razón, porque ellas decían, no somos nada. No somos nada. Obviamente por ahí lo decían desde un lugar de dolor, de pena, de resignación, pero es estamos, que no somos nada. pero capaz desde la dicha y desde la paz estamos llegando a esa sensación de que realmente no somos nada. Esto que creíamos ser, ¿no? La historia, la identidad, incluso las experiencias trascendentes, ¿no? Que puede ser re interesante contarlas, pero no somos nada. Es Exacto, que exacto. así me viene y por algo me aparece, ¿no? En mi camino, bueno, he conectado con muchas enseñanzas, muchos seres, muchos maestros. Y bueno, me quedó una conexión muy fuerte con Maestro Yogananda, ¿no? Que él viene del hinduismo, también de la meditación. Son otras Uno de mis técnicas. primeros libros de despertar. Autobiografía de un yogi, hermoso. Bueno, ahí desde que leí ese libro en los principios de mi camino, también me quedó una conexión muy, muy fuerte con ellos y tal vez venga de Sí, antes, ¿no? ¿Qué es antes y qué es después? Hasta incluso el concepto de sí, vidas pasadas se empieza a relativizar, porque si hablamos de sí. un ser multidimensional atemporal que está en el centro de nuestra existencia, vidas pasadas, es como que todo se Está relativiza, todo ¿no? pasando al mismo Todo pasa tiempo. al mismo tiempo. Bueno, así que no sé qué cuestión habrá con estos seres. Yogananda y su linaje, muchas veces he tenido conexiones muy fuertes con ellos post lectura del libro. Y una vez estaba meditando en mi auto, que yo cuando antes vivía en familia, uno de los rinconcitos de paz que encontraba era irme al auto a meditar, como sea, y ahí he tenido muchas vivencias fuertes. Y en un momento empiezo a sentir, viste, que a veces cuando te va a pasar algo fuerte, empezás a sentir sensaciones físicas caricias en el pelo, una Wow. sensación de mucha energía, de que se empieza a erizar la piel, que sentís descargas, viste que digo, uy, yo estaba ahí, acá se viene algo y ya estaba como entregado, bueno, a que suceda, no sé bien qué iba a pasar. Generalmente es una conexión fuerte con alguna presencia, un ser, y bueno, y ahí entre comillas, aparece Yogananda. Y digo entre Wow. comillas porque fue muy gracioso, me hizo un chiste, o sea, me bromeó, ¿viste? Aparece así radiante, hermoso, a veces se ha parecido más joven, a veces más ancianito, y, y me dice, eh, yo soy Sebastián y vos sos Yogananda. A ver,
entre paréntesis, para nada me como el viaje de que yo fui Yogananda, no, no va por ahí, ¿no? Pero, porque esa también, ¿viste? A veces aparece, no, no. Me dice, yo soy Sebastián y vos sos Yogananda, pero la mente separada después va a contar, se me apareció Yogananda. Wow, ¿Entendés? Es como wow. que ellos se nos adelantaron, ¿no? En el camino, como Jesús, como los grandes maestros. Sí, Simplemente se sí, adelantaron. Y bueno, ese recorrido que nosotros en apariencia estamos haciendo, ellos ya están ahí y nos acompañan desde ahí. Y bueno, incluso encarnaron y nos tiraron una onda y ahora la siguen tirando desde el otro lado. Y fue muy gracioso, porque fue como, yo soy vos, vos sos yo, ¿entendés? Y exacto. simplemente no lo están viendo. Entonces, eso, y la mente separada después va a contar, se me apareció Yogananda. Y todo lo decía en un inglés con acento hindú, como solía Claro. hablar él, muy, muy divertido y estaba Wow, radiante. Y me dice, esto es un atisbo de conciencia cósmica. Y wow. ahí, bueno, entramos en esto que hablábamos al principio, ¿no? De entrar en una experiencia expansiva que ya no se puede explicar mucho, más que gozarla, vivenciarla. Y fue hermoso, fue una vivencia muy, eso, ¿no? Wow. Atisbos de conciencia cósmica. Y también me encanta y me encantó porque eso, vamos teniendo atisbos. A veces estaba esa espiritualidad de antes, que era como, yo creo que también va mucho en la interpretación de las personas, ¿no? Pero de una iluminación lejana o como que para la meta era irse a alguna especie de otro lugar, ¿no? Y me encanta lo que vos transmitís y me siento súper alineado porque es lo que trato, lo que intento transmitir en los retiros, en los videos, en las difusiones. Una espiritualidad que abrace la vida, ¿no? Y yo veo que, como para resumirlo, le puedo poner ese nombre a todo lo que vos dijiste, que abrace la vida, que chorree afecto. Me encanta porque vos lo hablás con una pulsión vital tan palpable. Aparte, como te decía, también lo traes bromeando, el extraño caso de Alexandra Clary, ¿no? Haciendo una parodia con el extraño caso de Benjamin Button, la película del chico que rejuvenece hasta que se vuelve un niño, ¿no? Como que estás tan radiante que sí, que es como que se irradia luz y no, es como que incluso el aparente paso del tiempo se empieza a relativizar mucho, ¿no? Y, y bueno, eso como una espiritualidad arraigada a la vida que pueda empezar a habitar lo trascendente, que puedan aparecer esas experiencias porque también nos motivan, es muy bello porque nos motivan. Uy, palpo, comprendo, experimento que hay algo más y eso me da mucha motivación y a la vez vuelve a lo simple, como decís, a lo simple, a la desidentificación, incluso con el que sabe de espiritualidad, que también, viste, eso es un riesgo, creer que uno sabe. Y también me encantó eso que dijiste y que lo dicen los toltecas de ese océano cósmico de sabiduría, de unidad que está pulsando hacia nosotros y me hizo recordar también a los principios de mi camino, cuando, yo digo de mi camino cuando tuve ese despertar fuerte y empecé a indagar y aprender. Una familia mía me presentó un ser que había meditado mucho, ya que estaba muy anclado, muy arraigado en su esencia. Y empezamos a charlar, nos encontramos en persona, un ser físico, aclaro por las dudas. Nos pusimos a charlar y yo le hacía preguntas, y esto y lo otro, y le decía, y esto y lo demás allá, y los extraterrestres. Y él a todo me bajaba a lo muy simple, decía, tranquilo, dice, sí, los extraterrestres existen, pero no tienen nada que vos no tengas, tranquilo, esto, lo otro. Y yo le seguía haciendo las preguntas, y en un momento me dice, para, dice, vos hoy estás en un mar de preguntas, algún día vas a estar en un océano de respuestas. Y fue como, Mm, y muchas veces hoy día me wow. acuerdo, no porque me crea que las sé todas, ni mucho menos, pero muchas veces recuerdo eso y digo, claro, se refería a esto que es, no sé si es que vamos a saber todo, porque es simplemente la sensación de estar entregado a ese campo de sabiduría y que muchas veces a través nuestro se manifiesta. Y, Sí, y sí, suceden sí, cosas y aparece la palabra que otra persona necesita o que un grupo necesita sí, o lo que sea. sí. Es, lo que yo diría es más que algún día lo vamos a saber todo, es más como lo que abrimos es la puerta de acceso para recibir la información desde más allá de nuestro pequeño ámbito de percepción. Y eso, y nosotros estamos diseñados para eso. Tenemos glándulas, todo nuestro sistema está diseñado para poder abrir ese canal de acceso. Y cuando ese canal de acceso está abierto, somos como antenas. Y cuando somos como antenas, no es como que lo sabemos todo, sino que tenemos esas antenas bien
enfocadas, en vez de estar desenfocadas, las tenemos bien enfocadas para poder recibir desde el campo de información, que es el Espíritu Santo, ¿no? Como es el Espíritu de Dios, es el campo energético todo unificado que es inteligente, que es un campo de inteligencia, no está vacío, ¿no? Y yo estoy trabajando mucho ahora con el sonido para sanar. Utilizo diapasones específicos y, y lo que yo veo es que como que nuestro campo energético es como un disco, ¿viste? Que tiene las rayitas del disco, donde está grabada toda la información de lo que nos pasó, toda la información. ¿Viste que los científicos no creen, que no pueden encontrar las memorias en el cerebro? No se pueden encontrar. Y eso es porque las memorias en realidad quedan grabadas en mi campo biológico, en mi campo energético, como un disco queda grabado en forma de ondas. Entonces yo utilizo diapasones como si fuera una aguja para poner sobre el campo, y esto lo hago con grupos o también lo hago individualmente, ¿no? Y voy pasando un diapasón que está highly calibrated, calibrado bien a Precisamente. una cierta altamente, ¿no? Y esto lo voy pasando y yo voy escuchando dónde en el campo energético quedaron esas memorias sin resolverse, sin sentirse, sin perdonarse, sin soltarse, traumas, lo que sea, lo que haya pasado. Y cuando así es como es el campo energético, hay información. Y como a medida que nosotros podemos limpiar nuestro campo energético, limpiar no, es más como que cuando está ese campo energético cargado de tantas cosas irresueltas, la manera en la que nosotros sonamos, porque nosotros somos una resonancia, todo está en resonancia, y cómo resonamos es como, ¿cómo se dice? Como resonamos con ruido Una interferencia, distorsionado. distorsionado. Y entonces nuestras antenas, hay tanto ruido en nuestra información, en la información que estamos, y estamos desperdiciando tanta de nuestra energía, se sifonea para mantener esos patrones en pie, que lo que empieza a ocurrir es que cuando empezás a volver hacia tu fuente, hacia tu ser, el que tu hija decía, vos sos tu ser, ¿no? Cuando empezamos a volver al ser, y yo utilizo los diapasones en este momento, pero hay tantas maneras para volver y para limpiar y para purgar todo eso, que empezamos a resonar en armonía con el canto universal, con el himno universal, que está resonando todo en armonía con todo, y nosotros somos los que estamos resonando desarmonizados. Nuestro tono está desenfocado, ¿no? Tengo un marido que es músico y se le va de tono el bajo, ¿viste? Y todo el tiempo lo tiene que afinar. Estamos desafinados. Eso es lo único. Nuestra resonancia está desafinada. Lo único que tenemos que volver es afinarnos, y esa afinación no la podemos hacer nosotros. Ahí es donde viene la ayuda universal. Ahí es donde vienen los maestros o nuestro ser verdadero, el mónada, el Cristo, ¿verdad? Ahí es donde viene la ayuda del que somos en el futuro, pero en realidad somos ahora. Ese ser está habitando en nosotros ahora y está constantemente resonando de la manera que nosotros verdaderamente resonamos en unicidad con la fuente. Y cuanto más, y todos conocemos eso. Todos sabemos eso, en nuestras cosas de la vida diaria lo sabemos. Sabemos cuando alguien nos está diciendo una verdad o nos está mintiendo, como que tenemos esa brújula interna. O sabemos, por aquí la verdad que la cagué, dije algo o hice algo que está mal, no que está mal, pero que yo voy a recibir la consecuencia de eso, ¿verdad?
todos tenemos esa brújula interna y esa es la brújula a la que podemos volver y cuando esa brújula vuelve y estamos, y esa es la práctica, ¿no? Es constantemente aprender a escuchar, en vez de escuchar a mi ruido interno y mi historia personal y mi cuento y toda mi identidad biológica, ¿verdad? ¿Qué si empiezo a escuchar la otra, el himno universal que me cuenta de quién soy yo, ubicado en las estrellas, ubicado como un ser que soy una neurona de esta tierra, ¿viste? Soy una neurona en el circuito neurológico universal, ¿verdad? Y eso es lo que en realidad está ocurriendo. Y en ese sentido, ahí es donde vamos a como no es que sabemos todo, sino que simplemente tenemos acceso, ¿verdad? A la información que necesitamos en cualquier momento dado. Sí, sí, clarísimo, clarísimo. Mi papá solía hablar de que hay que desoxidar la antena. Y, Ah, y esto que, desoxidar, me claro, encanta. y esto de, Buenísima esa idea de desoxidar porque el óxido es el tiempo. muy buenas, ¿no? Mi viejo, sus últimos tiempos, al principio de mi camino estaba como más cerrado, se decía escéptico. El despertar fue muy fuerte de la mano de un hermano mío también, que bueno, hace muchos años partió. Y bueno, mi Mm, viejo fue haciendo un cambio enorme y los últimos años, impresionante, la expansión que tuvo y sobre todo el mm, último tiempo, cuando ya había partido mi madre y esos 9 meses, fíjate qué simbólico. Él ya venían teniendo experiencias incluso juntos, meditábamos juntos, mi mamá partió de un cáncer que fue un proceso, meditábamos los tres, justamente hacíamos mucho sonido también, y bueno, mm. tuvo como mucha expansión y él estaba cada vez más convencido de que simplemente somos como un receptor. Y me encanta lo que dijiste del campo también, bueno, en mi caso también trabajo mucho, en los retiros hacemos viajes de sonidos, en mi caso no tanto como... Claro, me Sí, acuerdo, tu didgeridoo, el, didgeridoo. el didgeridoo, que a veces hacemos incluso juntadas acá con amigos, nos juntamos a Wow, tocar unos cuantos, el didgeridoo, mañana hay una, didgeridoo, wow, cuenco de cuarzo, distintos instrumentos, algunos pines, algunos sí, tambores, instrumentos de viento, que en mi caso me gusta mucho ay, tocarlos, divino. y el sonido tiene esa capacidad, eh, hablándolo, lo mismo que vos dijiste, poniéndole, variando un poco las palabras, mi sensación es que se liberan distorsiones. No solo lo hacen los sonidos, ¿no? Y bueno, como bien dijiste, a mí me gusta llamarlo la asistencia, como para sintetizar, ¿no? De eso que vos nombraste, y que se requiere de nuestra pequeña dosis de buena voluntad, como dice el curso. eh, Estamos simplemente distorsionados, no hay personas malas, personas hasta incluso lo más aberrante, por más que suene fuerte decirlo, es una persona que se distorsionó mucho. A mí eso me ayuda un montón para estar en un estado o permanecer lo más posible en un estado de perdón, porque a mí el perdón me gusta verlo, o no sé si eso lo dice el curso o no, de paso te lo pregunto, pero cada vez menos como una acción al perdón, sino más bien como un estado de conciencia y, y el poder ver que en todo caso la persona está, o uno mismo en algún momento puede estarlo, ¿no? Pero que puede haber una persona sumamente distorsionada, eso ayuda un montón. Y es simplemente ayudar, o la persona tiene la decisión de poder empezar a liberar sus distorsiones, a que se empiecen a correr todas esas nubes que la nublan, y de repente la percepción cambia por completo y se puede pasar de un estado de depresión total, de desconexión total, de sinsentido total, a un estado de plenitud, donde de verdad te sentís vivo en toda la acepción de la palabra, ¿no es cierto? Entonces, es muy importante. Y a mí algo que me empezó a suceder mucho, que primero no comprendía que era, y varias personas con más experiencia me explicaron, se llama transmutación, me han dicho. A veces me empieza a pasar que incluso en esta misma charla de momentos me estuvo ocurriendo que sale como un aire de adentro, yo estoy en ayunas hoy, pero sale como un aire de adentro, y le digo a la gente en broma en los retiros, no es que desayuné choripán, ¿eh? No, no, realmente sale como un aire de adentro o se te puede manifestar como bostezos, o hay personas que lagrimean, se te pueden agarrar, no sé, empezar a moverse una parte como un tic, que decís, yo no tengo un tic ahí, pero se empiezan como a mover estas distorsiones y hasta lo podemos sentir como manifestaciones físicas, es muy fuerte. Y bueno, a mí me han ido guiando mucho en eso, cuando digo guiando es desde la asistencia también, a hacer distintas dinámicas, distintas prácticas
para liberar esas distorsiones, incluso a nivel energético, a nivel expansivo, a veces hasta lo hemos hecho lo solemos hacer hasta con el planeta, porque tenemos como un poder muy grande cuando nos unimos, ¿sí? De influenciar incluso y de traer más luz hacia, hacia esta nave en la que habitamos todos juntos. Y así que bueno, eso te pregunto, ¿cómo? Vuelvo a esa pregunta, ¿no? Si en el libro del curso se menciona, del curso de milagros, se menciona algo de el perdón como un estado de conciencia, porque yo ahora hace un tiempo que no lo estoy leyendo al libro, pero me quedó tan arraigada la enseñanza. Y aparte recuerdo la última lección que dice, bueno, de acá en más escuchá la voz de tu ser, ¿no? De tu maestro interno y como que va por ahí. Pero eso, a ver qué sentís, qué me puedes decir del perdón, si lo vivís más bien como una acción o como un estado o cómo es para vos. Sí, la respuesta es sí a las dos. Son las dos cosas. Mm. You know, perdonar es soltar y realmente en última instancia es un acto de completa responsabilidad, de asumir responsabilidad, de ver de que lo que sea que estoy viendo afuera es un reflejo de lo que necesita sanarse adentro, ¿no? Y entonces, sí, son las dos cosas. Es una acción, definitivamente es una acción. Eh, Porque tengo que activamente perdonar, soltar. Es más bien perdonar y soltar. Y también dice que perdonar es olvidar, ¿no? Como que me olvidé del dolor que creí que me causaron, ¿no? Ahora, eso es bastante extremo para decir para alguien que ha vivido cosas muy, muy fuertes, ¿no? Eh, y el estado de estar en un estado, perdón, eh, también pasa, porque lo que ocurre es que uno empieza a darse cuenta que lo que vos dijiste, ¿no? Y en inglés hay un dicho que dice, hurt people, hurt people. La gente lastimada lastima gente. Los lastimados lastiman. Y sabéis que yo trabajo, además de todo esto que hago, también de vez en cuando hago de intérprete en el sistema judicial de acá, de Estados Unidos. Y a veces estoy en casos muy pesados, pero estoy ahí interpretando en juicios de cosas que nosotros vemos en la televisión, que no las vivimos, ¿viste? Abusos, asesinatos, cosas así. Y lo que me pasa mucho es, es que no es que esa persona no necesita vivir la consecuencia de lo que ha hecho, ¿no? Que eso es su propio proceso karmático, sino que yo tengo esa experiencia que vos decís, vivir el perdón como experiencia. Y veo que lo que me pasa mucho, y esto me empezó a pasar solo, es que veo esa persona, el perpetuador, se puede decir, se dice en español, es una palabra, the perpetrator, es, lo veo como un niño y veo un niño totalmente lastimado, totalmente dolido, totalmente distorsionado en su experiencia. Y eso son cosas que pasan de generaciones a generaciones a generaciones, porque abusadores se pasa de generación y a generación, ¿verdad? Y entonces me pasa también eso, de vivir la experiencia del perdón como una experiencia, como de entender, de ver este ser, wow, este ser es un ser lastimado, ¿verdad? Y como ser lastimado, lastimó, no tiene ningún entendimiento de lo que es lastimar, porque lo único que experimentó en su vida es haber sido lastimado. Así que sí, el perdón es algo súper importante. Es súper importante. Si cualquiera que está escuchando esto en este momento, hay cosas en tu vida que vos seguís remachacando en tu mente, como masticando y masticando y masticando, pedí ayuda porque el sentir ese resentimiento o arrepentimiento también, o el sentir eso te lastima a vos. Estás aferrado a algo que pasó en el pasado que no te permite tener un futuro diferente al que estás viviendo en este momento, ¿no?
y con el solo tener la intención de querer soltarlo es suficiente. Ya va a llegar el momento en el que de pronto se liberó, pero es suficiente simplemente decir, esto lo quiero liberar, esto lo quiero soltar, esto no lo quiero sentir más, sentir este dolor interno, ¿verdad? Y yo tengo lo puedo decir de veras, yo las series de mi infancia no hay ningún, no queda nada, no queda ningún resentimiento, no queda nada. Y es algo que se puede hacer, porque y cuando uno siente eso es sentir verdadera libertad, ¿viste? Totalmente. Y lo que el curso dice es que lo que nos mantiene como atados es el miedo y la culpa. Y cuando sentimos todo ese agarre de querer tener razón, porque esa es mucha la cosa de querer tener razón, cuando estamos aferrados a ese agarre de querer tener razón, no nos damos cuenta de que nos estamos lastimando a nosotros mismos, ¿verdad? Clarísimo, ¿no? Como Sí, dice el curso, condena, te vuelves un prisionero, perdona y te liberas. Y la pregunta del millón de mucha gente es, bueno, entonces, no, pero ¿cómo? O si es algo muy aberrante, muy terrible, no, pero no se merece mi perdón. No, no, vos te liberás y perdonás. Y no necesariamente implica que tengas que ser el súper amigo de esa persona o lo que sea, porque también claro, esa persona te puedes alejar por completo. Pero hay una gran diferencia. Si adentro estás lleno de veneno y de rencor hacia esa persona, te envenenás a vos. Pero si de verdad la pudiste incluir en esa acción y estado de perdón, que liberaste y te liberaste, te cambia por completo la película. Así no te relaciones más con esa persona o así haya pasado por tu vida y así nos vamos alivianando. Es clarísimo como lo en explicaste, última Ale. instancia está todo perdonado realmente. Y sí, En donde última ya instancia volvimos. está todo claro, ya está perdonado. Yo me acuerdo que yo tuve yo vivía en una comunidad y me peleé con alguien bien feo, Bien peleado. bien peleada. Y nos teníamos que ver todos los días porque estábamos trabajando juntas, haciendo cosas todas juntas. Y yo la trataba de ir a hablar, no quería saber nada. Y lo que empecé a hacer es empecé a imaginarme todos los días, me imaginaba ella y yo al final del tiempo abrazándonos. Y lo hacía todos los días. Y tardó un año, Wow, hasta que un día me empezó a hablar de nuevo, ¿viste? tal cual, tal cual. Es Eh, hermoso cuando se puede plasmar en el plano físico concreto el volver a manifestar ese amor con otro ser. Pero si incluso eso no ocurre, o es un ser que ya partió, o un ser que salió por completo de tu vida, también eso, porque es muy un dilema que tiene mucha gente. Yo lo tuve también y me dio mucha sí, paz cuando apareció esa comprensión, de decir, es un acto interno, primero que nada. sí, Y sí, después si se sí. manifiesta, bienvenido sea, pero tampoco es que uno tiene que estar atrás de la persona o rogándole para... No, 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 es no. el contrario, también perdonar es liberar. Es liberar, es sentirte libre, totalmente, Liberar, totalmente. liberarte y liberar, ¿no? Creo que... Sí, Así que nada, sí. clarísimo, clarísimo. Bueno, Alex, Bueno, eh, divino. ¿qué Ahí decirte? vamos, Podríamos seguir Seba. hasta pasado mañana charlando, Sí, 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 pero, sí. pero Lo bueno. podemos cerrar acá, bárbaro. Hermoso, te súper agradezco este regalo que nos das de compartir todo esto. Y Igualmente, un bueno, encuentro mágico. sí, sí, Sos un sí. ser tan lindo, Sebas, tan lindo. Me Gracias. encanta, me siento honrada de conocerte. Ni hablar, sí, ¿qué decirte? Bueno, Sí, nos sí, reconocemos ahí, ¿no? Nos reconocemos en sí, ese lugar y bueno, y ojalá que quienes les sí. llegue esto lo compartan porque es así. Bárbaro, Bueno, gracias de bárbaro. corazón y ¡Mua! bueno, ya seguiremos, ya veremos. Ahí seguimos, De una, seguimos en el de una. camino. Estamos. Todo mi Abrazo, amor. abrazo enorme. Ok, chaucito. Adiós.